El cuchillo ya está en su garganta. La sangre corre por su cuello, y cuando finalmente logra sobrevivir, Pura la destruye de todas formas. Esta es la noche en que Luisa pierde absolutamente todo. No a manos de la violencia, no a manos de la muerte, sino a manos de algo infinitamente más retorcido. La manipulación perfecta, calculada, diabólica. La clase de traición que no te mata de un golpe, sino que te va deshaciendo por dentro, pedazo por pedazo, hasta que ya no queda nada. Ni tu credibilidad, ni tu libertad, ni siquiera el derecho a tu propio dolor. Y lo que van a descubrir hoy sobre Pura, sobre Mercedes, sobre el secreto que lleva meses enterrado en esa cabaña, los va a dejar sin palabras. Porque hay un bebé, el hijo de Adriana, vivo, respirando, escondido a metros de las personas que lo están buscando. Y nadie, absolutamente nadie, le cree a la única mujer que lo sabe. Prepárense, porque el capítulo 390 de Valle Salvaje es, sin duda alguna, uno de los más devastadores que hemos visto en toda la historia de esta telenovela. Todo empieza en la oscuridad casi total de esa cabaña maldita. Luisa lleva semanas sintiéndose como si estuviera gritando en un cuarto vacío. Desde el momento mismo en que Adriana murió después del parto, desde el instante en el que algo en su interior le dijo que las cosas no cuadraban, Luisa ha estado sola en su convicción, completamente sola. Recuerden lo que sucedió en el capítulo anterior. Luisa había decidido que ya no podía esperar más, que las palabras y las sospechas no eran suficientes. Necesitaba pruebas concretas, algo que pudiera mostrarle a las demás y obligarlas a abrir los ojos. Y entonces la vio, a Petra, la otra partera, saliendo de la cabaña de noche, cargando un bulto entre los brazos. Un bulto exactamente del tamaño de un bebé. Y Luisa, con el corazón latiéndole con furia en el pecho, tomó la decisión que lo cambiaría todo. Entró, sin permiso, sin aviso, sin nada más que su convicción y el amor desesperado por la memoria de su amiga muerta. La cabaña estaba en penumbras casi totales, solo una vela titilando en la pared proyectando sombras largas y retorcidas sobre la madera oscura. El silencio era absoluto, interrumpido únicamente por el sonido de su propia respiración entrecortada y el latido acelerado de su corazón. Y entonces, mientras sus ojos se ajustaban a la oscuridad, la vio. La manta, esa pequeña manta de bebé que reconoció de inmediato, porque era la que Adriana había preparado con tanto amor durante el embarazo, la que tenía bordadas sus iniciales, la que nadie debería tener si el bebé que nació esa noche, el bebé varón que el galeno anunció antes de ser contradichado, si ese bebé realmente no existiera. Luisa la tomó con manos temblorosas, la sostuvo contra su pecho, y en ese momento de confirmación absoluta, alguien la atacó por la espalda. No fue un susto, no fue una advertencia, fue un ataque con intención real de matar. El filo del cuchillo presionó contra la delicada piel de su garganta con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. El agarre era profesional, calculado, como si la persona que lo sostenía lo hubiera hecho antes, o al menos lo hubiera ensayado en su mente muchas veces. La voz que llegó junto al metal helado fue apenas un susurro, pero Luisa la reconoció de inmediato. Era Pura. La misma Pura que estuvo presente en el parto de Adriana, la misma Pura que ayudó a traer a María al mundo, la misma Pura que durante semanas le había dicho a Luisa con una calma escalofriante que estaba delirando, que el dolor por la muerte de su amiga la había trastornado la mente, que no había ningún niño varón, solo María, solo la hija de don Rafael. Pero ahora, con ese cuchillo presionado contra su garganta, la máscara de Pura había caído, y lo que Luisa sentía en ese agarre, en esa voz fría y amenazadora, era la verdad más desnuda y aterradora que podía existir. Una mujer dispuesta a matar por proteger su secreto no tiene secreto pequeño. «No deberías haber venido aquí», susurró Pura. «Hay cosas que es mejor no saber.
Hay secretos que deben permanecer enterrados. Pero Luisa, a pesar del terror que la recorría de pies a cabeza, a pesar del filo que amenazaba con abrirle la garganta, encontró su voz, temblorosa, quebrada, pero ahí. Yo sé lo que hiciste, sé que hay un niño, escuché su llanto, vi su manta. Pura respondió con silencio primero, y luego con mentiras, con esa frialdad clínica de alguien que ha repetido las mismas falsedades tantas veces que ya casi las cree. Estás delirando. El dolor por la muerte de tu amiga te ha trastornado la mente. No hay ningún niño varón. Solo existe María, solo la hija de don Rafael. Y fue en ese momento, en ese instante de desesperación absoluta, que Luisa tomó la decisión que le salvaría la vida. Con un movimiento brusco, rápido, impulsado por el instinto puro de sobrevivir, giró el cuerpo hacia la izquierda mientras aferraba el brazo que sostenía el cuchillo. El giro fue tan repentino que Pura no tuvo tiempo de reaccionar. La hoja se deslizó peligrosamente cerca del cuello de Luisa, dejando un corte superficial que ardía como fuego vivo, pero que no era mortal. La sangre comenzó a brotar, tibia y real, recordándole que estaba viva, que todavía había tiempo. Lo que siguió fue el caos. Las dos mujeres chocaron contra la mesa de madera con fuerza suficiente para derribarla. Instrumentos médicos cayeron al suelo con estruendo metálico. Una jarra de cerámica se hizo añicos. Las sombras en las paredes bailaron enloquecidas proyectadas por la vela que seguía ardiendo como testigo silencioso de esta lucha a muerte. Y en medio de ese caos, Luisa, impulsada por la adrenalina y por algo más profundo que la simple supervivencia, el amor obstinado por la verdad, logró girar el brazo de Pura con tal fuerza que escuchó un chasquido seco. Pura gritó, su agarre se aflojó, y fue todo lo que Luisa necesitó. Con las últimas fuerzas de su cuerpo, empujó a la partera hacia atrás. Pura tropezó, cayó contra un anaquel de remedios que se desplomó con ella, creando un estruendo que llenó la cabaña entera. Y entre las dos mujeres, brillando sobre el suelo de tierra, quedó el cuchillo. Las dos lo miraron al mismo tiempo. Las dos entendieron lo mismo. Quien lo alcanzara primero tenía el control. Luisa se lanzó hacia adelante, ignorando el ardor en su cuello, ignorando la sangre que empapaba su blusa. Sus dedos rozaron el mango del cuchillo exactamente un segundo antes que el de Pura, y lo apretó con toda la fuerza que le quedaba. Estaba jadeando, temblando, con lágrimas de rabia y miedo recorriendo sus mejillas, pero ahora ella era la que tenía el arma, ahora ella era la que tenía el control. O al menos eso creyó, por exactamente 3 segundos, porque lo que sucedió a continuación es algo que les juro que jamás anticipé viendo esta escena, algo que me hizo pausar el episodio, soltar el aire lentamente y decirme a mí misma, esta mujer no solo es una villana, es una genio de manipulación, un nivel que pocas telenovelas se atreven a retratar con esta honestidad brutal. Pura cambió de personaje en tiempo real. No es una metáfora, es exactamente lo que pasó. La expresión de furia y determinación que había en su rostro, ese semblante frío de una mujer dispuesta a matar, desapareció en un instante, como si alguien hubiera apagado una luz y encendido otra completamente diferente, y en su lugar apareció el terror, la vulnerabilidad, las lágrimas, los ojos agrandados de una víctima indefensa. Su cuerpo, que segundos antes era el de una agresora calculada, se encogió de pronto, se hizo pequeño, adoptó la postura universal del miedo, y su voz, esa voz que momentos antes susurraba amenazas al oído de Luisa, se transformó en un gemido desesperado. No, por favor, no me hagas daño. Yo no te he hecho nada. Has invadido mi casa, me has atacado. Y luego, más fuerte, mucho más fuerte, diseñado para ser escuchado. Ayuda, alguien que me ayude, por favor. Luisa la miró con incredulidad absoluta. No podía procesar lo que estaba viendo. Tartamudeó, intentó decir algo, intentó señalar la herida en su propio cuello como evidencia de quién había atacado a quién, pero Pura no la escuchaba. Pura estaba actuando para una audiencia que todavía no había llegado,
pero que ella sabía que estaba a punto de llegar. Y afuera de la cabaña, exactamente donde Pura sabía que estarían, Mercedes y Bárbara escucharon los gritos. No dudaron, no analizaron, corrieron. La puerta de la cabaña se abrió de golpe y la luz del atardecer entró a raudales, creando ese contraste dramático entre el exterior y la penumbra interior. Y lo que Mercedes y Bárbara vieron cuando sus ojos se ajustaron a las sombras fue exactamente lo que Pura había calculado que verían. Luisa, de pie en el centro de la cabaña destruida, sosteniendo un cuchillo ensangrentado con manos temblorosas, la blusa manchada de sangre, el cabello despeinado, las mejillas surcadas de lágrimas, los ojos brillando con una mezcla de fuego y desesperación que, arrancada de su contexto, se parecía demasiado a la locura. Y en el fondo, encogida contra la pared, con las manos levantadas en señal de rendición, temblando visiblemente, llorando de forma que partía el corazón. Pura. La actuación era perfecta. Tan perfecta que yo, viendo desde casa, conociendo perfectamente la verdad, casi caí en ella. Gracias a Dios que llegaron, sollozó Pura cuando Mercedes y Bárbara entraron. Esta mujer entró sin permiso, me atacó, no sé qué quiere de mí. Dios mío, exclamó Mercedes llevándose la mano al pecho. Luisa, ¿qué has hecho? Y con esa pregunta, pronunciada por la persona que Luisa más necesitaba que estuviera de su lado, el destino de Luisa quedó sellado. Porque la pregunta no era, ¿qué pasó aquí? La pregunta no era, ¿estás bien? La pregunta no era, ¿quién te hizo esa herida en el cuello? La pregunta era, ¿qué has hecho? Asumiendo ya la culpabilidad, asumiendo ya la narrativa de Pura antes de haber escuchado una sola palabra de Luisa. No es lo que parece, intentó decir Luisa. Ella me atacó primero. Yo solo me estaba defendiendo. Tienen que creerme. Pero sus palabras sonaban desesperadas, incluso a sus propios oídos. Y ahí está el verdadero crimen de esta escena. No el cuchillo, no la sangre, sino ese momento en que Luisa, inocente y herida, se escucha a sí misma y comprende con un frío que le cala hasta los huesos que nadie va a creer, que la imagen que Pura tiene ante los ojos de Mercedes y Bárbara es irrefutable y que no hay forma de deshacerla con palabras. Si se suscriben ahora al canal y activan la campanita, no van a perderse ni un solo capítulo de este análisis de Valle Salvaje, porque lo que viene a partir de aquí es aún más intenso. Mercedes entró cautelosamente a la cabaña, seguida por Bárbara. Sus ojos recorrieron el desorden, los objetos rotos, la sangre, y se acercaron a Pura con la delicadeza que se reserva para las víctimas. ¿Estás bien? ¿Te lastimó? Pura sacudió la cabeza, se abrazó a sí misma y habló con esa voz perfectamente calculada, esa voz que mezcla el dolor con el fingido esfuerzo de proteger a alguien que no merece protección. Está obsesionada. Ha venido aquí varias veces, acosándome, amenazándome, pero esta vez llegó con un cuchillo. Luisa gritó que era mentira, que el cuchillo era de Pura, que todo lo que estaba viendo era una farsa. Pero Pura continuó, serena, implacable, con la confianza de alguien que sabe que tiene el partido ganado. Y entonces lanzó la bomba. Lo que yo sé, pero que quizá ustedes no saben, es que Luisa ha estado conectando toda esta obsesión con el bebé de Adriana con algo más, con un niño que desapareció hace poco, un niño de una familia del Valle. El silencio que siguió a esas palabras fue absoluto. Mercedes y Bárbara se miraron entre sí, y luego miraron a Luisa, y en esa mirada había algo que no estaba ahí hace apenas unos minutos, algo que a Luisa le resultó más devastador que cualquier cuchillo, la sombra de la sospecha. ¿Estás sugiriendo que Luisa...? Empezó Mercedes, sin poder terminar la frase. Yo no estoy sugiriendo nada, dijo Pura, con esa falsa humildad que es en realidad la forma más cruel de acusar. Solo señalo una coincidencia inquietante. Creo que sería responsable informar esto a las autoridades, por el bien del niño desaparecido, si todavía hay tiempo de encontrarlo. Si todavía hay tiempo. Esas 4 palabras fueron el golpe final, calculadas para sembrar el peor de los miedos,
para pintar a Luisa no solo como una mujer mentalmente inestable, sino como alguien potencialmente peligrosa para los niños, para obligar a Mercedes a actuar, a tomar distancia, a protegerse ante una posibilidad que ni siquiera era real. Y funcionó a la perfección. Luisa sintió como las piernas se le volvían de gelatina. Tuvo que apoyarse en la pared para no caer. No podía hablar, no podía pensar, solo podía mirar cómo la persona que en más confiaba empezaba a construir un muro invisible entre las dos. «No sé nada de ningún niño desaparecido», gritó Luisa, y las lágrimas ya corrían sin control por su rostro. «El único niño del que he hablado desde el principio es el hijo de Adriana. Ese es el niño del que yo les hablo, ese, el que está escondido, el que todos fingen que no existe». Pero sus palabras llegaban a oídos cerrados, porque Pura había hecho su trabajo demasiado bien. Y entonces Mercedes pronunció las palabras que destrozarían definitivamente a Luisa. «Lo siento, pero hasta que esto se aclare, no puedes quedarte aquí». Vigilada. Esa fue la palabra que usó. Luisa necesitaba ser vigilada y no debería estar cerca de niños hasta que las autoridades terminaran su investigación. Luisa miró a Bárbara, buscando algo, un gesto, una señal, cualquier cosa que le dijera que al menos una persona en esa habitación dudaba de la narrativa de Pura. Pero Bárbara bajó la mirada, incapaz de sostener el contacto visual, y ese gesto, pequeño, casi imperceptible, fue para Luisa más doloroso que cualquier golpe físico que hubiera recibido esa noche. Porque Bárbara era la única que tenía dudas reales, la única que había observado la escena con esa atención milimétrica que la caracteriza. Pero sin pruebas, ¿qué podía hacer? Nada, absolutamente nada. El regreso a la casa pequeña fue lo que imagino que se siente caminar hacia el patíbulo. Mercedes sostenía el brazo de Luisa, no con violencia, pero con la firmeza de quien escolta a alguien que no tiene derecho a elegir su camino. Bárbara iba detrás, silenciosa, sumida en pensamientos que nadie más podía leer. Y Luisa, en el centro, miraba el cielo que empezaba a llenarse de estrellas y sentía que el suelo se abría bajo sus pies. Cuando llegaron a la casa pequeña, Pepa y Matilde estaban en la cocina, ajenas a todo. Su normalidad cotidiana contrastó de forma brutal con el estado en que llegó Luisa, herida, ensangrentada, con el rostro devastado por las lágrimas. Pepa la miró con una mezcla de shock y horror. «Luisa, ¿qué has hecho?» «Nada», respondió Luisa con una voz que ya no era voz, sino apenas un hilo de aire. «No he hecho nada, pero nadie me cree». Solo Matilde reaccionó de manera diferente. Matilde, que conoce en carne propia lo que es ser juzgada injustamente, lo que se siente cuando el mundo entero decide que eres la villana de la historia, aunque no lo seas, se acercó a Luisa con suavidad y le preguntó algo simple pero cargado de significado. «¿Estás segura de que viste lo que crees que viste?» Y Luisa la miró, con esos ojos que ya habían llorado todo lo que podían llorar, y respondió con la única certeza que le quedaba en ese momento. «Tan segura como de que estoy respirando». Mercedes organizó que Luisa pasara la noche en una de las habitaciones de la casa pequeña, cerrada desde afuera, Pepa asignada para vigilarla. No era exactamente una celda, pero se sentía inquietantemente similar. Antes de que las demás se retiraran, Bárbara le habló a Mercedes en voz baja. «¿De verdad crees que Luisa es capaz de secuestrar a un niño?» Mercedes tardó en responder. Miró la puerta cerrada de la habitación de Luisa, y cuando habló su voz tenía el peso de quien está tomando una decisión que le duele pero que cree necesaria. «No lo sé, no quiero creerlo, pero no puedo ignorar lo que vi. Y si hay aunque sea una posibilidad de que Luisa sepa algo sobre ese niño desaparecido, tengo la responsabilidad de actuar». Bárbara asintió, pero su mente estaba en otro lado, repasando cada detalle, cada palabra de Pura, cada expresión en el rostro de Luisa, y mientras lo hacía, las piezas empezaban a acomodarse de una forma que no le gustaba nada. Porque Bárbara es inteligente, y los inteligentes no se dejan engañar para siempre. Esa noche, en la oscuridad de su habitación improvisada, Luisa no durmió. No podía. Cada vez que cerraba los ojos veía la sonrisa de Pura.
esa sonrisa pequeña, casi imperceptible que Pura dejó escapar en el momento exacto en que Mercedes y Bárbara dejaron de mirarla. La sonrisa de quien acaba de ganar, de quien ejecutó su plan a la perfección, y en sus ojos, cuando se cruzaron con los de Luisa por última vez, antes de salir de la cabaña, había un mensaje claro. Te lo advertí. Hay cosas que es mejor no saber. Luisa pensó en Adriana, en sus últimas conversaciones, en cómo brillaba hablando de su bebé, de la vida que estaba por comenzar. Pensó en Rafael, enamorándose de María, construyendo un vínculo de padre con una niña sin saber lo que realmente ocurrió esa noche del parto. Y pensó en ese bebé, en ese niño varón, en el heredero legítimo del ducado de Valle Salvaje que estaba siendo criado en la oscuridad, escondido de todos los que lo amarían. Y entonces Luisa recordó algo, un detalle que se había perdido en el caos de la noche. Cuando entró en la cabaña, antes de que Pura la atacara, vio una puerta, parcialmente abierta, que conducía hacia abajo, hacia lo que parecía ser un sótano. Y desde esa dirección había llegado un sonido, suave, casi imperceptible, pero inconfundible para alguien que lleva semanas buscando exactamente eso. El llanto de un bebé. Luisa se incorporó en la cama. Se fue hacia la ventana y apoyó la frente contra el cristal frío, mientras en su interior se solidificaba algo que ya no era solo dolor, era determinación, pura, imborrable, obstinada como solo puede serlo el amor. No me rendiré, susurró al cristal, con el aliento empañando el vidrio. No me importa lo que digan, no me importa si todo el mundo piensa que estoy loca. Voy a encontrar a tu hijo, Adriana, lo juro por mi vida. Y mientras Luisa hacía esa promesa silenciosa frente a la ventana, en la cabaña de las parteras, Pura bajaba al sótano. La puerta rechinó al abrir. El espacio era pequeño, húmedo, iluminado apenas por una vela. Y allí, en una cuna improvisada, envuelto en mantas viejas, estaba el bebé. Un niño pequeño, con el cabello oscuro y los rasgos delicados, dormido, con el pequeño pecho subiendo y bajando en el ritmo pausado y perfecto de quien todavía no conoce el peso del mundo. Pura se acercó a la cuna, y por primera vez en todo el episodio, cuando nadie la miraba, cuando no había ninguna audiencia que convencer, la máscara cayó del todo. En su rostro no había triunfo, no había caldura, solo tensión, y quizás algo enterrado bajo capas de decisiones irreversibles que podría haberse llamado arrepentimiento. Todo esto se está complicando demasiado, murmuró para sí misma. Luisa está haciendo que sea demasiado difícil. El bebé se movió, emitió un sonido suave en su sueño, y Pura extendió la mano y tocó la mejilla del niño, con suavidad, con algo que en otras circunstancias podría parecerse a la ternura. No era así como se suponía que debía ser, dijo, con la voz apenas audible. Pero no hay vuelta atrás, no después de todo lo que he hecho para proteger este secreto. Se quedó ahí un momento más, mirando al hijo de Adriana y Rafael, al heredero legítimo del ducado de Valle Salvaje, al bebé cuya existencia podría cambiarlo todo. Y luego subió las escaleras, cerró la puerta del sótano y la aseguró con un candado pesado. Porque este secreto, por más que pesara, no podía salir a la luz. Había demasiado en juego, demasiadas personas involucradas, demasiadas consecuencias. Y sin embargo, Pura estaba cometiendo un error que todos los villanos terminan cometiendo: subestimar a su adversaria. Creer que una mujer a la que le quitas la credibilidad, la libertad y el apoyo de sus seres queridos ya no tiene forma de luchar. Creer que la desesperación es el final. Pero Luisa no es una mujer común. Es la hermana de corazón de Adriana. Es una mujer que sobrevivió la prisión, la humillación, la pérdida más devastadora de su vida. Y ahora, con una promesa ardiendo en su interior y un bebé escondido a metros distante, se ha convertido en la amenaza más peligrosa que el secreto de Pura ha enfrentado jamás. Porque los que no tienen nada que perder son los que pelean con más ferocidad. Y ahora llegamos a lo que más me quita el sueño de este capítulo, mis amores. No el drama, no la manipulación, sino las preguntas que quedan flotando cuando apaga la pantalla, las que no me dejan descansar.
y quiero compartirlas con ustedes porque creo que juntos podemos descifrar hacia dónde va esta historia. Primera pregunta, y es la que más me obsesiona. ¿Quién ordenó el intercambio de bebés? Porque Pura no actuó sola, eso está clarísimo. Una partera no decide por sí misma cambiar al hijo de una duquesa por otra niña. Hay alguien detrás de esta operación, alguien con poder, con recursos y con los recursos para mantener este secreto oculto durante meses. Y yo tengo una sospecha que me persigue desde hace semanas. Hay un personaje en Valle Salvaje que tiene exactamente ese perfil. Alguien que tiene mucho que ganar si Rafael no tiene un heredero varón. Alguien que ha estado demasiado cerca de todos los eventos clave de esta historia para ser una simple coincidencia. Mi teoría es que cuando finalmente se descubra quién está detrás de todo esto, el nombre va a sacudir los cimientos del ducado de una forma que nadie estaba preparado para ver. Segunda teoría. Bárbara sabe más de lo que muestra. Hay algo en la manera en que Bárbara observa que va más allá de la simple curiosidad o la inteligencia natural. Sus silencios en esta cena fueron demasiado cargados, su análisis de la cabaña demasiado meticuloso. Sus preguntas, pocas pero precisas, apuntaban exactamente a los lugares donde la historia de Pura tenía fisuras. Yo creo que Bárbara está construyendo un caso en su mente, que está juntando piezas de una forma que todavía no podemos ver todo el cuadro, y que cuando decida actuar con esa información, va a hacerlo de una forma que nadie espera. Pero hay una pregunta que me resulta especialmente inquietante. ¿Bárbara tiene algún incentivo propio para descubrir la verdad? ¿O podría su lealtad estar dividida entre querer hacer lo correcto y proteger intereses que todavía no hemos visto con claridad? Tercera teoría. El bebé no va a estar en ese sótano por mucho más tiempo. Pura está nerviosa. Lo vimos en ese monólogo a solas con el niño. Luisa está haciéndolo demasiado difícil. Esa frase no es solo frustración, es el reconocimiento de que el plan está empezando a quebrantarse. Y cuando alguien que ha construido su seguridad sobre mentiras empieza a sentir que el suelo tiembla, comete errores, mueve piezas precipitadamente, toma decisiones que generan nuevos riesgos y yo creo que Pura va a intentar mover el bebé. Y ese movimiento, que pretende ser una solución, va a ser exactamente el error que lo revele todo. La pregunta es quién va a estar en el lugar correcto, en el momento correcto para verlo. Mi apuesta, mis amores, es Luisa. Siempre ha sido Luisa. Porque la verdad, por más derribada que esté, siempre tiene una forma de salir a la luz. Y las personas que la buscan con suficiente amor y suficiente obstinación, tarde o temprano la encuentran. Adriana, tu hijo va a ser encontrado. Y la mujer que lo va a encontrar es la misma que hizo una promesa frente a una ventana fría en la noche más oscura de su vida. La verdad está en el sótano, y Luisa sabe exactamente dónde mirar.